Bueno, pues buenos días nuevamente. Vamos a empezar la segunda parte de la clase del día 17 del mes de junio. Eh, Espero todos tomen apuntes para que si hay alguna cosa que no sea muy entendible, me la hagan saber por medio del correo o ya en su clase presencial. Bueno, vamos a continuación a dar compartir la pantalla que vamos a trabajar ahora. Pongan mucha atención, permítanme. Muy bien. Bueno, ahora vamos a estar viendo lo que se refiere a ¿sí? Vamos ahora a ver lo que realmente dentro de una instalación eléctrica nos compete como parte importante para proteger nuestras instalaciones. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Las protecciones eléctricas. Por lo tanto, el objetivo de esta parte de las instalaciones eléctricas es la siguiente. El profesionista conocerá las protecciones eléctricas y sus características principales para utilizar en estas instalaciones eléctricas, ¿sí? Dentro de las protecciones eléctricas hablamos del sistema de puesta a tierra. ¿Por qué es importante? Ya mencionamos en anteriores clases que el sistema de puesta a tierra nos permite tanto proteger al usuario como al equipo. ¿Así? Este tipo de elementos actualmente ya se solicita por medio de la Comisión Federal de Electricidad que todos los usuarios hagan instalación de esta. ¿Va? Bueno, a continuación vamos a ver un video en el cual se hace la explicación de este tema y vuelvo a decir si hay algún dato, háganmelo saber y podemos darle solución, ¿va? Entonces, pónganse listos y hagan sus anotaciones. Va a correr el video, va. Instalación de puesta a tierra residencial. Aterrizar significa conectar eléctricamente por medio del conductor de tierra a la tierra física. Esta conexión se lleva a cabo a través de un electrodo enterrado, el cual es llamado electrodo de puesta a tierra. Un gran número de instalaciones residenciales no cuenta con puesta a tierra. La norma oficial mexicana NOM 001-CD, en su artículo 250, se refiere a la puesta a tierra. La puesta a tierra sirve para proteger al usuario, proteger la instalación y el equipo, facilitar la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente y sobretensión, mantener el potencial de referencia. Si se dan cuenta, esta instalación de puesta a tierra, el inicio nada más habló sobre el usuario y el equipo. Sin en cambio, ahorita en la NOM, que es la norma que nosotros nos vamos a enfocar, en la 001, habla de también que esta instalación de puesta a tierra facilita la operación de las protecciones de contracorriente y sobretensión, es decir, si hay una elevación de voltaje o corriente dentro de nuestros equipos, el sistema de puesta a tierra que está instalado dentro de nuestros equipos nos ayudará a protegerlo. Y también dice el mantener el potencial de referencia. ¿Qué habla con el potencial de referencia? El voltaje que estamos recibiendo. Es esta un área de negocio para el electricista. Con base en la especificación para servicio monofásico, con carga hasta 5 kilowatts en baja tensión, red aérea con barda frontal, la normatividad de Comisión Federal de Electricidad EMBT 101 especifica que la instalación a cargo del usuario incluye mufa interperie de 1,25 pulgadas de diámetro, tubo conduit de fierro galvanizado, pared gruesa de 1,25 pulgadas de diámetro y con 3 metros de longitud, cable de cobre THW, calibre 8 AWG, desde la mufa hasta el interruptor, el forro del conductor neutro de color blanco y el de la fase diferente al blanco, base enchufe de 4 terminales 100 amperes, interruptor termomagnético preferentemente o de cartucho, fusible, 2 polos, 1 tiro, 250 volts, 30 amperes a prueba de agua cuando quede a la intemperie.
Reducción de 1,25 pulgadas a media pulgada. Tubo conduit, pared delgada de media pulgada de diámetro. Alambre o cable de cobre 8 AWG mínimo. Conector para varilla de tierra. Varilla de tierra, para más resistencia máxima de 25 ohms. El cable de puesta a tierra debe conectarse en la base del medidor, en la misma terminal del neutro, y de ahí llevarse junto con la fase y el neutro a la caja de fusibles. El cable de puesta a tierra tiene las siguientes características. Cable de cobre calibre 8 AWG, con aislamiento color verde del tipo THW-LS. Para la instalación del sistema de tierra, se necesita hacer un hueco de aproximadamente 30 centímetros de diámetro por 120 centímetros de profundidad, colocando alrededor un tubo de albañal de 30 centímetros de diámetro con tapa, y en el centro enterrar de manera vertical la varilla de Copperweld de 3 metros, con diámetro de 5/8 de pulgada y un grosor de .254 milímetros de cubierta de cobre, y rellenar el hoyo con un intensificador de tierras, el cual contiene bentonita, sal, carbón y rebaba metálica, combinada con la tierra que sacó del hoyo. Por último, conecta en el extremo de la varilla el cable de puesta a tierra calibre 8 AWG, utilizando un conector GKP para varilla de 5/8 de pulgada y cable calibre 8 AWG. Esta unión es mecánica, requisito mínimo, pero puedes recomendar a tu cliente que la unión se realice con soldadura exotérmica para evitar oxidación, corrosión, falsos contactos, aflojamiento de la terminal y asegurar la conducción. Debe llevarse el conductor de tierra al switch para fusibles, continuar al centro de carga, asimismo, a través de cada circuito derivado y a cada parte metálica de la instalación eléctrica. La puesta a tierra garantiza la seguridad del usuario y de la instalación. Además, es requisito para que los equipos digitales operen con normalidad. Hay muchas oportunidades de negocio y de mejoras en las instalaciones eléctricas. La puesta a tierra es una de ellas. Entonces, si se dan cuenta, realmente es uno de los elementos básicos de protecciones eléctricas de tipo estático que solamente se encuentran conectadas. Hay que verificar que realmente esa conexión del sistema de tierras tenga continuidad, porque suele ser que a veces por alguna causa la llevamos al punto donde queremos conectarla, pero porque el elemento que tenemos subsiguiente no es de metal, la dejamos ahí sin conectar. Entonces hay que tomar muy en cuenta todo ese punto, ¿va? Bueno, como dentro de lo que se refiere a la utilización de las protecciones, pues también debemos de conocer su simbología. En este caso, los fusibles o la simbología que se utiliza para el fusible es de este tipo, es como una especie de pequeño rectángulo con dos saliditas y tamborcito. Y el interruptor de potencia es normalmente de esta forma, una zona como tipo cuadrada con sus terminales afuera. Y el interruptor de aire o termomagnético normalmente es así, ese tipo, dos pequeñas líneas y una pequeña curva en la parte superior. Máquinas de armadura, pues para rotores es este tipo, un círculo. Transformadores de potencia de 2 devanados en el lado primario y en el lado secundario. Transformador de potencia de 3 devanados en el lado primario y en el lado secundario. Y transformador de corriente que normalmente va instalado en los tableros para la parte de la subestación, ¿sí? Pero la simbología, al igual que la mayoría de los planos de ingeniería, los esquemas unifilares, deben contar con un plano general de simbología que facilite la tarea de conocer. Es decir, normalmente cuando nosotros recibimos un plano, debe tener dentro del mismo plano la simbología que se está haciendo referencia a ese plano. ¿Sí? Y la simbología es la representación de los elementos que componen a ese arreglo eléctrico. Aquí en clase
vuelvo a decir, a explicarles tanto en la parte industrial como en la parte casa, habitación y comercial, qué símbolos se utilizan, pero sí es necesario que cuando nosotros recibamos un plano, luego hagamos una revisión de la simbología que están trabajando, ¿va? Por eso es necesario que la vayamos conociendo. Dentro de los tipos de elementos de producción tenemos los fusibles y hay diferentes tipos de fusibles. El CU para fusibles desde 50 hasta 1250 amperes, el tipo C1 para fusibles de 160 hasta 250 amperes y el tipo CU2 para fusibles desde 250 hasta 400 amperes. Fusibles tipo DO 1, fusibles de 2 a 16 amperes, tipo 02, fusibles de 2 a 63 amperes, tipo D03 para fusibles de 80 a 100 amperes y fusibles de 02 hasta 63 amperes. Nosotros en casa manejamos los fusibles convencionales, que es de 0 a 30 amperes, ¿sí? Y en los cursos comerciales hay los fusibles de tipo europeo, que son como encapsuladitos, esos manejan hasta de 0.1 miliamper hasta 1 amper y 5 amper y ya, no más, ese tipo de fusibles, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver lo que se refiere a una explicación más amplia respecto a los fusibles, dónde y cómo se usan, ¿va? Pues pongan mucha atención, hagan sus apuntes y vuelvo a decir, si hay dudas, háganmelas saber y le ayudamos a reconocerlas y a la vez a tener mejor control sobre ello. Vale. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video, pónganse alertas. Caja con switch para fusibles. La caja con switch para fusibles es el principal medio de desconexión de la alimentación. Junto con el centro de carga, conforman los principales medios de desconexión y protección de una casa-habitación. Se compone de una caja portafusibles y fusibles, los cuales dejan pasar el flujo de corriente y cuando sobrepasa su capacidad en condición de falla, estos abrirán el circuito deteniendo la circulación de la corriente, evitando daños a los usuarios y a toda la instalación. Para conectar la caja con switch para fusibles, esta debe estar ubicada a no más de 5 metros del medidor. Trae los conductores desde el medidor. Introduce el conductor de fase y conéctalo del lado derecho de la base para fusibles. De la salida de la base, conecta la fase hacia toda la instalación. El conductor neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algún medio de protección. El conductor de tierra se debe conectar a la laminilla dispuesta para ello. De ahí, llevarse hacia el centro de cargas. El calibre de estos conductores debe ser 8 AWG. Antes de llevar los cables al centro de cargas, verifica con el multímetro que entre fase y neutro no haya continuidad. De la misma manera, entre fase y tierra. Para insertar el fusible, utiliza pinzas para sujetarlo. Inserta a presión hasta que el fusible ajuste entre las laminillas, con cuidado de no tocar con la mano partes energizadas y utilizar siempre herramientas aisladas. Asegúrate de que el fusible quedó bien acoplado, pues se puede originar falso contacto. Cuando el acople es correcto, por lo general se escucha un sonido. Para energizar, primero asegúrate que los interruptores del centro de cargas estén abiertos, de manera que si hay una falla, esta no pase hacia la instalación. Entonces, sube las cuchillas. Con un multímetro, verifica el voltaje. Fase tierra, fase neutro. El neutro se medirá en el centro de cargas. Sube los termomagnéticos del centro de cargas uno a uno. Observa que el medidor esté caminando. Como se dan cuenta, realmente en el esquema, en la ilustración, vemos realmente cómo está el arreglo de nuestra instalación. ¿Vale? Vemos aquí. Tenemos que es la cometida, nuestro medidor, que es la parte donde llega después de la cometida, nuestro interruptor, que es el elemento principal de nuestra instalación como seguridad, y después pasamos a nuestros centros de carga o termomagnéticos,
para después hacer nuestras derivaciones a circuitos. Como acaba de mencionar el video, tengan mucho en cuenta cuando ustedes estén instalando su interruptor de seguridad, porque a veces suele ser que hay gente que cree que por la parte de abajo se alimenta y por la parte de arriba se le facilita para llevarlo al centro de carga. Eso es una manera incorrecta de hacerlo. Siempre será por la parte superior, donde lleva el elemento de alimentación, y por la parte de abajo, el elemento ya hacia nuestros elementos de carga, ¿vale? Eso vuelvo a decir, dentro de ya la práctica, lo vamos a dejar bien claro. Bueno, ¿qué características tienen estos interruptores termomagnéticos donde tenemos nuestros centros de carga? Dice, los valores nominales comerciales de los interruptores termomagnéticos para instalaciones con tensiones de 120 a 240 están dentro de la capacidad de 10 kiloamperios. Es decir, estamos hablando para un polo, un tiro, desde 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes y 50 amperes. Estas son las capacidades dentro de las más convencionales. Hay partes de circuitos que tenemos también interruptores de 10 amperes. Esto dependerá de la carga que nosotros vamos a instalar. Cuando hay una sobrecarga, cuando decimos sobrecarga es cuando sobrepasa el valor de esta capacidad de corriente que circula en el termomagnético, lo que provoca que el interruptor termomagnético, cuando presente esta sobrecarga o demanda máxima, se abra y por lo tanto evita que el conductor y la carga se ocasione daño. También tenemos dos polos o tres polos de disparo simultáneo. Sería en este caso de dos polos y este sería tres polos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos línea 1, línea 2, línea 3. Acá tenemos línea 1, línea 2 y podemos tener disparos simultáneos de protección de 15 amperes, de 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, 50 amperes, 60 amperes, 70 amperes y 100 amperes. Son de los valores más convencionales que existen. Vuelvo a decir, vamos a seguir practicando y haciendo instalaciones y a la vez vamos a ver por qué y cómo se calculan este tipo de interruptores en función de qué, ¿sale? Entonces, por favor, les pido que no dejen de asistir a sus clases presenciales y hagan sus apuntes y vuelvo a decir, si hay dudas aquí se las puedo ayudar a identificar para que queden más claras y no tengan dudas. Y también para que ustedes puedan entender mejor los conceptos, ¿va? Bueno, creo que este tema es muy corto, pero es muy importante, entonces sí, por el momento dejamos por finalizada la segunda parte. Vuelvo a decir, les voy a enviar en un momento, en un rato más, lo que es el video y sus cuestionarios, ¿sale? Bueno, vamos a dejar de proyectar la presentación. Y vuelvo a decirles, no se les olvide hacer sus apuntes y pues acá los veo nuevamente en sus clases. ¿Vale? Bueno, gracias y